La discusión por el futuro de Codelco sumó nuevos capítulos luego de que Arturo Esquela bajara el tono de su propuesta y aclarara que no busca que el Estado pierda control de la cuprífera. El timonel republicano planteó una fórmula de asociación público-privada, mientras La Moneda reiteró que privatizar la empresa no está en los planes. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que el gobierno está abierto a explorar asociaciones con privados, aporte de capital o venta de activos prescindibles, pero siempre bajo control estatal. En paralelo, el PDG rechazó privatizar total o parcialmente Codelco, y el diputado Jaime Baza acusó una trampa para justificar la venta de activos como Nova Andina, Camilo. Sí, a ver, contemos esta historia completa y vamos a tratar también de mapear esto en términos políticos, porque hubo un giro, pero un giro que uno diría en verdad no cambió mucho la declaración. Ayer lo explicamos en el detalle. Pasa que el titular de la tercera en verdad incitaba a pensar que la privatización que estaba sugiriendo Arturo Esquela para Codelco era una privatización completa. Para que tengamos claro qué es Codelco y cómo surge, Codelco evidentemente su nacimiento concreto está dado por la nacionalización del cobre el año 71, que fue aprobado por unanimidad del Congreso. Era una propuesta de la Unidad Popular que respaldaron sectores tanto de derecha como de izquierda en su momento en los años 70. El año 71 efectivamente, de hecho el día de la votación es considerado hoy día como Día de la Dignidad Nacional. 5 años después, ya en dictadura, el año 76, se crea Codelco como el ente a administrar estas minas que quedaban a manos del Estado chileno. Que finalmente eran de cobre, que eran fundamentalmente las tres más grandes, que son el Teniente en Rancagua, Chuquicamata y en ese momento El Salvador. Ahora hoy día se suma lo que está ocurriendo en los Andes, en fin, hay otras, con Andina, en fin, hay otros yacimientos, otras exploraciones. Y al año siguiente se funda Cobreloa, dato anexo a quienes les gusta el fútbol, que era justamente el equipo apadrinado por Codelco. Y Codelco se mantuvo y se ha mantenido hasta ahora con el 100% de la propiedad de esa explotación de cobre, que fue producto de la nacionalización. Codelco nunca ha cambiado esa estructura y siempre se ha considerado aquello como un patrimonio nacional chileno. Lo que propone es que lo que proponía ayer dentro de esa entrevista que dio y lo que está proponiendo ahora, que está siendo planteado como un giro, siempre fue lo mismo, es vender una parte. Es decir, que ya Codelco no tenga el 100%, sino que tenga el 80%, siga teniendo el control de la empresa, pero no el 100%, sino que solo el 80%, el 90%, ¿cachai? Como que pueden vender incluso el 5% y queda como un negocio que puede generar ingresos. Al ser una empresa estatal, con el 100% estatal, eso implica que no tiene dinámica de acciones. O sea, yo no puedo comprar acciones en Codelco, por más bien o mal que le vaya. De hecho, en su estructura, uno se mete en la página web de Codelco, en el quiénes somos, y te sale ahí que la propiedad de Codelco corresponde a todos los ciudadanos chilenos. Como parte de, al ser como del Estado, el Estado en sí es considerado como propiedad de todos los chilenos. Y venderlo evidentemente cambiaría esa estructura. Ahora hay que decir también que Codelco tiene mecanismos para participar del mercado financiero. Ellos venden bonos, venden tienen una estructura bien compleja. O sea, no es una cuestión atrasada que no tenga dinámica para involucrarse en el mercado financiero. De hecho lo hace, y lo hace masivamente y con buenos recursos y con altas cantidades de dinero en el mercado financiero. Esto también va aparejado con lo que dijo Jorge Quiroz, porque, insisto, hay varios medios también instalando esta idea de que el gobierno le está dando un portazo a la idea de Esquela y están tratando de instalar una suerte de choque gobierno-partido republicano. No es así, porque de hecho lo que dice Jorge Quiroz es que efectivamente ellos no tienen en sus planes privatizar Codelco en un concepto de alterar el control de la empresa. Él quiere mantener que el control siga siendo del Estado, pero se abre de todas maneras a la posibilidad de vender una parte, o sea, que el 20%, el 30%, en fin. Entonces, en rigor están alineados, es lo mismo. Están alineados, y creo que justamente en lo que estabas comentando, Camilo, entra un debate súper interesante, porque la discusión no pareciera ser si se vende o no Codelco, sino más bien qué significa exactamente mantener el control. Si puede una empresa seguir siendo estatal aunque incorpore inversionistas privados, ¿dónde está el límite entre asociarse y empezar a desprenderse de activos estratégicos? Y ahí probablemente sea el debate de fondo durante los próximos meses.
también llamó la atención que el partido de la gente también rechazara una privatización ante todo esto. Sí, que justamente yo ayer, y lo reitero ahora, justamente generaba complicaciones la situación de Codelco por términos de que no necesariamente se circunscribía a un plano ideológico, ¿ya? O sea, aquí pueden haber personas tal vez con un carácter distinto, el caso del Partido de la Gente es un buen ejemplo, que se muestran contrarios a una posibilidad de abrir la privatización de Codelco. Me gustaría también como profundizar en lo que está ocurriendo en términos políticos y por qué empiezan a surgir estas propuestas, porque mucha gente se está preguntando, bueno, se acabó la mega reforma, ¿cuál es el paso siguiente? Y han aparecido distintas propuestas, elementos sobre la mesa, no solamente en la situación de privatizar Codelco. Muchos ven como parte del mismo fenómeno la presentación de este proyecto de, ¿cómo decirle? Le escucha su corazón, ¿cierto? Este tema de cárcel para las mujeres que ocupen misotrol, justamente para alterar el embarazo, como parte de un mismo fenómeno, como un fenómeno de esta guerra que están teniendo republicanos y nacional libertario a propósito de quién es el más de derecha. Entonces, como que aparecen los nacional libertarios y te dicen, nosotros tenemos este proyecto de escucha tu corazón. Después aparece un militante republicano y te dice, no, queremos cárcel para las mujeres que ocupen misotrol. Después aparece el presidente del Partido Republicano que te dice esto de que hay que privatizar Codelco. Entonces, están en el fondo en un juego de... Y algo de eso comentó ayer Axel Callis en el podcast de Clinic, el Sin Llorar que hace con nuestro buen amigo Juan Diego Montalva, en donde él atribuye todo esto a una suerte de ansiedad. Así que escuchemos lo que dice y lo comentamos a la vuelta. A ver. La pregunta que yo me estuve haciendo es, ¿por qué empieza esta nueva avalancha de ideas creativas como el test de droga, como la privatización de Codelco, escucha tú el latido, no, ¿cómo se llama? Escucha su latido. Su latido, su corazón. Su corazón, y, ¿verdad? señora, señor, la cantidad de ideas que se vienen raras, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Y mi interpretación es que hay una ansiedad, un diseño por copar rápidamente el vacío que dejó la mega reforma. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿qué aguanta el espacio mediático, el espacio público, como deliberación de todos estos temas cuando se suceden uno a otro y empiezan los medios de comunicación, nosotros mismos, a comentar una cosa, como tú estabas haciéndolo con el test de droga, que Codelco sí, Codelco no, que los balances, de que en realidad es una cosa, que escucha el latido, que aparece Evelyn Matei. Entonces, antes de empezar, cada uno, no vamos a tratar estos temas que ya son medio añejos, pero yo, usted siempre sabe que yo llego con una hipótesis. Mi hipótesis es que hay una ansiedad por parte del gobierno por llenar la agenda ya. Sí, es bien interesante porque da la impresión de que se está tratando de replicar, en la tesis de Axel Callis, replicar esto de Steve Bannon de inundar la zona. Que fue, ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que se hizo al principio del gobierno y lo que se está tratando de implementar ahora? Al inicio del gobierno estaba todo planificado. Entonces se sabía quién eran los actores, se notaba mucho que había una suerte de nado sincronizado del gobierno justamente para inundar la zona. Ahora da la impresión de que está todo medio al lote. Entonces como que él lo atribuye a una ansiedad, como algo que les nace, pero que no necesariamente es, ¿cómo decirlo?, como algo como planificado en un sentido de coordinación total de los sectores de derecha o de los sectores del oficialismo. Eso es bien interesante. Ahora, a mí me llamó mucho la atención también lo que ocurre ayer en esta materia, porque también en esto hay que separar la paja del trigo. Yo no sé si lo de Codelco es tan baladí como el escucha su corazón, como una propuesta necesariamente tan ideológica, porque en verdad históricamente la derecha siempre ha tenido ese interés, o al menos siempre ha estado dando vueltas en el plano de la idea. Ayer hablaba en la jungla Gonzalo Miller y planteaba esto de que él siempre miró cuando hablaba Esquela como, si habla Esquela es algo serio, no es algo Chaya.
Y cuando plantea esto de privatizar Codelco y después se instala a Esquela con como que se dio vuelta la chaqueta o que dio un giro en esa mirada, él dice lo que está ocurriendo con el partido principal de gobierno es que es un partido que está pensando 100 en la batalla cultural, en lo ideológico, en lo político, en la ganancia política, y 0 en lo que es gobierno, en lo que es gobernar. 0 en lo que es administrar un país y el Estado y en pensarlo aquello como seriamente. Entonces a él casi como que dio a entender de que se le cayó a Arturo Esquela con esto de la privatización de Codelco, dando a entender también que hay muchas figuras del mundo de Chile Vamos que no están de acuerdo con privatizar Codelco. O sea, han hablado distintas figuras y da la sensación de que también De hecho, apareció el mismo Miller está en contra. De hecho, apareció el economista y ex ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, en el podcast ¿Cómo te lo explico? Y dijo, no es el mejor momento para poder hacerlo. De hecho, dijo que se refirió además a los aranceles de Estados Unidos al país, los calificó de lamentables y también dijo que la mega reforma, que a su juicio va a generar mucha inversión y crecimiento. Qué extraño cómo lo plantea, porque dice no es el mejor momento para privatizar Codelco, pero a la vez apoya la mega reforma. ¿No es un tanto contradictorio, quizás? Más o menos. Lo que pasa es que yo creo que él dice que no es un buen momento porque va a vender barato Codelco. Entonces a Chile le convendría mucho más que venda caro. Entonces en un buen momento de Codelco, privaticemos. Para que son cosas de la economía. Son las 9:46. Muchas gracias, Camilo. Nos vemos. Chao, chao.